Muy bien, buenos días estudiantes. Quien les habla, su profesor Anthony Jareño. El día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Literatura incaica. Puedes copiar esta definición en tu cuaderno. ¿Ya? Se denomina literatura incaica al conjunto de manifestaciones literarias que surgen en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo hasta antes de la llegada de los españoles. Esta literatura expresa el modo de vida y la cosmovisión que tenía el hombre andino. Cronológicamente, se ubica entre los siglos XIV y XV. También la podemos llamar literatura prehispánica. Muy bien, ¿cuáles son las características de la literatura incaica? Es una literatura oral, ya que se transmitió de generación en generación hasta que fue trasladada a la escritura. Es anónima, se desconocen los autores. ¿Por qué? Porque es la misma situación. Si una persona ideó, digamos, un mito o una leyenda y comenzó a transmitir esa enseñanza a sus hijos y estos a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, y otras personas escuchaban la misma leyenda y transmitían la idea de estas leyendas y mitos, entonces se perdía en el tiempo, se perdía quién originó la idea de ese mito o esa leyenda. Entonces, por eso se dice que es anónima. Es colectiva. Se cultiva de manera grupal. ¿Por qué? Imagínense que yo les cuento un mito o una leyenda en el salón de clases, ¿ya? Y somos 20 estudiantes, ¿no? Ustedes son 20 estudiantes. Entonces, de esa manera, ¿ya? Si yo transmito una idea, ustedes van a transmitir la misma leyenda o mito. Sin embargo, van a añadirle características propias, ¿ya? Características que ustedes mismos han ideado. Entonces, por eso se dice que es colectiva y se cultiva de manera grupal. Es decir, no es una idea de una sola persona, sino que una multitud de ideas se le van añadiendo a estos mitos y a estas historias, ¿no? Ahora, es agraria. Los temas y personajes están vinculados al campo, a la naturaleza y a la agricultura, ¿ya? Cuando hablamos de una literatura agraria, ¿ya? O agrarista, es ¿por qué? Porque se desarrolla en esa temática, ¿no? El campo, la naturaleza, sobre todo esas dos, ¿no? El campo y la naturaleza. Es animista, ¿ya? Concibe a la naturaleza como un ser viviente, en el que cada componente tiene un espíritu y en el que el hombre solo es un elemento más. Concibe música, poesía y danza como una sola actividad. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya que estos mitos, leyendas, historias compartían una mística, ¿no? Y esa mística iba acompañada de la música, de la poesía, ¿no? Y de la danza, como dice acá. Es clasista, ¿ya? Existieron dos tipos de literatura, ¿ya? Incaica. Vamos a ver cuáles eran. ¿Ya? Las clases. Por un lado tenemos literatura oficial o cortesana. Fue cultivado por los amautas.
tuvo un carácter religioso y solemne, ¿ya? Y la segunda era la literatura popular y fue cultivada por los arabicus. Tuvo un carácter amoroso y agriista. Ahora muy bien, ¿cuáles eran los géneros dentro de la literatura incaica? En realidad es inadecuado hablar de géneros literarios en la literatura prehispánica americana, en el sentido clásico, ¿ya? Debido a que esta cultura aborigen se desarrolla completamente ajena de la occidental. Sin embargo, por cuestiones metodológicas, se suele clasificar en géneros, ¿ya?, a la producción literaria autóctona por semejanzas temáticas y estructurales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ustedes sabrán que existen géneros en la literatura, ¿ya? Como el género narrativo, épico narrativo, el género lírico, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente en este contexto, como dice acá, no se puede hablar de un género en específico, ¿ya? Porque los géneros incaicos van, como repito, van también acompañados de música, poesía, danza, ¿no? Entonces, no sabían cómo clasificarlo. Sin embargo, decidieron hacer una clasificación de ellos. Vamos a ver, la épica incaica se compone de mitos y leyendas, en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental. Muy bien, entonces, ¿de qué se caracterizaba la épica incaica? Por tener mitos y leyendas. Por ejemplo, podemos hablar acerca del mito de Bichama, ¿no? El mito de Incarrí, por ejemplo, ¿ya? Que ustedes van a investigar un poco más adelante, ya vas a ver. Ahora, desarrolla la siguiente actividad. En primer lugar, busca el significado de los siguientes términos: amauta, épica, leyenda, cortesano y huaca, ¿ya? Y por otro lado, vas a desarrollar estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué diferencias crees que existen entre un mito y una leyenda? Obviamente, si vas a buscar el significado de leyenda, te invito a buscar también el significado de mito y comparar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias crees que existen entre un mito y una leyenda? ¿Por qué razón la literatura incaica fue anónima? Lo dije un poco más atrás, ¿no? ¿De qué manera los antiguos inca explicaron el origen de la sociedad? ¿Qué rol cumplieron los mitos y las leyendas? ¿Quiénes eran los amautas? Ahí está, también te invito a buscar, ¿no? Los amautas. ¿Quiénes eran los amautas y en qué se diferenciaba de los arabicus? Así que tienes que buscar esos dos términos para ver en qué se diferenciaba. Y elabora un comentario acerca del mito de Icarrí. Así que tienes que leer el mito de Icarrí y elaborar un comentario corto. Muchas gracias, estudiantes. Esta fue toda la clase de literatura.